Hola, bienvenidos a la idea clave sobre la carga de trabajo, el controlador Ingress en Kubernetes. Sabemos que además de los servicios de tipo DonoDeport y Load Balancer disponemos de otra manera de acceder a nuestros POC desde fuera del clúster. Kubernetes nos ofrece una abstracción más denominada Ingress para el balanceo de carga en el clúster, parecido al Load Balancer que vimos en la idea clave anterior, y los objetos Ingress actuarán como un punto de entrada al clúster, permitiéndonos utilizar la misma dirección IP para exponer múltiples servicios mediante HTTP o HTTPS a través de las reglas de enrutamiento. Vamos a ver esto cómo podemos verlo más o menos de una forma gráfica. ¿De acuerdo? Por un lado, yo estoy aquí como cliente para consumir mi arquitectura. Yo voy a llamar al Ingress del clúster de Kubernetes, que yo aquí todo esto ya he entrado en el clúster de Kubernetes, pongo aquí K8S, ¿de acuerdo? Vale, y en el yo tendré peticiones HTTPS, ¿de acuerdo? Entonces yo podría tener, por ejemplo, una dirección que sería API miempresa.com, que esto será un servicio de tipo del Ingress que me irá a varios pods que me solucionen el problema de mi arquitectura para apiempresa.com. Por otro lado, yo tendré, por ejemplo, otro que se llamará logs miempresa.com, que será otro servicio que me irá a otros pods que me solucionarán el problema de mi arquitectura. Y lo mismo, por ejemplo, si yo tengo uno que se llame, por ejemplo, users miempresa.com, tendré otro servicio que me irá también a otro conjunto de pods que me solucionará el problema de mi arquitectura, y una parte que sería, por ejemplo, admin miempresa.com, que tendré otro servicio que terminará en otros pods dando salida a la parte de arquitectura que corresponde a la parte administrativa o de operadores de cloud o las personas que lleven la gestión de esa parte de mi arquitectura. Por lo tanto, cuando los clientes envíen peticiones HTTP o HTTPS, sea con certificado o sea sin certificado, ¿de acuerdo?, a un recurso Ingress, la petición se redirige a un servicio determinado en base a ciertas reglas previamente configuradas en el objeto. Como hemos dicho, si vamos a hacer, por ejemplo, una pasarela de pago a través de una API, pues mira este servicio, que mira unos pods que mirarán una petición, por ejemplo, a Stripe, que se conectará con el banco correspondiente. Si yo quiero solucionar el problema de los logs, pues lo mismo, se irán a unos pods, por ejemplo, que me levantará un servicio o me hará un servicio de Grafana que veremos en la siguiente idea clave. Si yo voy a usersmiempresa.com, terminará un servicio con unos pods que me solucionarán la creación de usuarios, y lo mismo para el tema de admin, para poder entrar con usuarios privilegiados que puedan solucionar el problema de la arquitectura, y eso me lo hará la solución de, en este caso, estos dos pods que yo tengo detrás de ese servicio. Un recurso Ingress, por lo tanto, solamente expone puertos HTTP y HTTPS, ¿de acuerdo? Si queremos exponer otros puertos, debemos utilizar o bien el tipo de servicio no de port o bien el tipo de load balancer que hemos visto también en ideas clave anteriores. Por lo tanto,
puerto normalmente 80 o 443. Si bien, cuidado porque estamos hablando de tráfico HTTP o HTTPS, incluso podremos llevar tráfico que no fuera por el puerto tráfico HTTP HTTPS que no fueran por el puerto 80 o 443, pero son los puertos habituales que utilizamos, ¿de acuerdo? Bueno, a partir de aquí yo lo que tendría que hacer para poder gestionar todo esto, vamos a mover la pizarra, de acuerdo, un poquito, para que podamos escribir un poco más. ¿Qué tendría que hacer? Pues simplemente tendría que hacer un fichero, que ya lo vamos a dejar para posteriores ideas clave, de acuerdo, de tal manera que yo tendría que escribir la versión de la API, versión 1 de la API que quiero utilizar. Luego tendría que escribir el tipo, el kind, el tipo de controlador de carga de trabajo, que en este caso sería de tipo ingress, de acuerdo, y luego al menos tendría que escribir la metadata, de acuerdo, con el nombre correspondiente, pues ejemplo ingress o lo que o el nombre que yo le diese. Posteriormente, por supuesto, tendría que darle las especificaciones, que ya pueden ser muchas, de el fichero YAML declarativo de el ingress, y entre ellas pues tendré que poner, por ejemplo, las reglas que contendrá, por ejemplo, el host, el tipo de protocolo HTTP, dentro del HTTP los diferentes paths que voy a utilizar, como hemos visto en la parte de arriba que tenía admin, users, logs y API, de acuerdo, y podré agregarle también algún bastantes más, podría aplicarle selectores, etiquetas, de acuerdo, y diferentes otros parámetros, pero ya sabemos que para montar mínimamente un fichero declarativo necesito, por supuesto, el tipo de versión, la versión del fichero, de la API, perdón, el tipo de carga y los metadatos, y luego la parte de especificaciones donde puede variar bastantes datos. Y para lanzar este fichero declarativo, bien desde Linux o bien desde Windows, de acuerdo, tendré que utilizar kubectl apply -f y el fichero, por ejemplo, ejemplo.yaml, y también, por supuesto, para poder coger qué ingress tengo en clúster de Kubernetes, podré hacerlo con kubectl get ingress. Bueno, en este caso ingress es porque es plural y me sacaría los ingress. Así como si yo quiero borrarlo, pues ya sabemos que sustituiremos la opción de apply por delete y me borraría el ingress que he lanzado con el fichero ejemplo YAML que acabo de hacer declarativamente si lo escribiese en un editor de textos. Otro ejemplo lo tenéis aquí también en esta diapositiva, es más o menos el mismo o el ejemplo parecido al que yo he hecho con miempresa.com, pero en este caso con example.com/var o bath o cualquier otro tipo de path que yo defina en el ingress. Estos son los diferentes paths que yo defino en el ingress y son protocolos HTTP o HTTPS, como hemos comentado, y a partir de ahí pues lo derivamos a cada uno de los servicios que yo quiera con los pods que yo tenga detrás para dar servicio a la arquitectura que quiero solucionar. Como siempre, más ampliación en la documentación oficial de Kubernetes en www.kubernetes.io y ejemplos tanto de vídeo como de GitHub en los dos enlaces que os dejo. Sin más, muchas gracias, nos vemos en la siguiente idea clave, un saludo.